Rosa y luego tenemos a Norma. Tienes que Ok, abrir el micrófono. Ay. bueno, la pregunta es bastante difícil. Yo creo que no va a haber una contestación nunca. Ah, ¿Cuál el cubano tiene Dios, la respuesta. al Dios es verdad, ¿verdad? Pero yo creo que en cuestión de lo que tocas tú de que las personas sean ateas, yo creo que ellos se limitan a decir esta palabra de ateísmo por la misma necesidad de no discutir con nosotros los cristianos o los protestantes o de la rama que sea del cristianismo, porque cada denominación tenemos siempre nuestros conflictos unos con otros. Así que cada quien tiene un Dios diferente, pero a través de la historia, pues ha habido miles de dioses y en cada época de la vida ha sido definido el Dios o había un Dios para cada región de donde viniera y ellos alababan a su Dios de diferente manera. De la misma manera, yo creo que nosotros tenemos que tener ya más bien un respeto para cada ser humano que piensa diferente a nosotros y que crea su Dios con una personalidad diferente. Así que yo creo que esto va a ser por la eternidad. Vamos a querer definir quién es Dios, cómo me conviene que sea Dios, pero lo más importante es que nosotros caminemos con un Dios que tú creas, con esa fe que tú emanas con Él día a día y que te relacionas para ti y para los demás. Y yo creo que la mayor ejemplo del Dios que yo predico es mi ejemplo. Ese es el Dios en el que yo creo. Si yo creo en un Dios de amor, pues voy a ser una persona lo más parecido a lo bondadoso, ¿verdad? Así Ujú. que tenemos muchas opciones de ponerle y la personalidad que quieras tú al Señor, o a Dios, o al Creador, o a Jehová, el nombre que tú le quieras dar, pero que ese Dios es personal para cada uno. Ujú. Es toda mi pregunta. Y gracias, bellísima el día de hoy con ustedes dos. Que se repita más, Alex, por favor. Haz un espacio para estar juntos con nosotros. Que el Señor los cuide siempre. Gracias, Rosa, igualmente. Sabe, yo creo que más de una pregunta fue un comentario que hiciste y está muy bueno. Hay una de las cosas que más me he dado cuenta yo en las personas que se declaran ateas, una de las ideas que más ellos, ah, por así decirlo, rebaten, por así decirlo, ¿no? Y por lo cual se ven ateos, es que es la idea de que se necesita un Dios para ser bueno o ser moralmente correcto. ¿Me entiendes? Si no tienes a Dios, entonces eres una persona inmoral, no tienes principios de lo que es bueno y lo que es malo y todas estas cosas. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿me entiendes? De que no necesariamente necesitas. De hecho, si te vas a guiar por el Dios de la Biblia para definir lo que es moralidad o lo que es bueno y no bueno, vas a tener muchísimos problemas con el Dios de la Biblia para poder definir qué es bueno y qué no es bueno y qué es inmoral o qué no es inmoral. Siempre vas a tener, como hablamos de principio, quedarte con una imagen y desechar otra. Pero si hablamos de Dios, como aparece en la Biblia, para tú decir que es Dios de la Biblia, hay muchos problemas para poder definir lo que es moral y lo que es inmoral y lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ah, muchas personas cuando se hablan de ateo o se catalogan como ateos, lo hacen precisamente en respuesta o en protesta a esa idea de que necesitas a Dios para ser bueno. Y lo vemos en el caso de tu amigo que tú mostraste, ¿me entiendes? Tu amigo no Ujú. necesita a Dios para decir qué es inmoral o qué es inmoral en su vida o qué es lo bueno que tiene que hacer y qué es lo malo que no tiene que hacer, ¿verdad? Él Ujú. lo tiene de otra manera, lo saca de otro source, por así decirlo, ¿me entiendes? Ujú. Pero no necesita necesariamente una imagen de Dios para poder determinar eso. Y de hecho, posiblemente mi amigo es como es y hace lo que hace precisamente porque no cree en esa imagen de Dios, porque si no, igual en lugar de ir a un lugar musulmán para ponerle pozos en Sudán, por ejemplo, en la zona musulmana, pues igual si tuviera la imagen de Dios no iba porque es lugar musulmán. Y igual iba a Israel a poner pozos en lugar de porque son judíos y están más afines, etcétera, etcétera. O sea, cuando ese concepto de que
si no tienes el concepto de Dios, no puedes ser buena persona. Vamos a ver, las guerras se pelean precisamente por aquellos que tienen concepto de Dios. Pero es que cuando hablamos de concepto de Dios, ¿a qué nos referimos? Porque el concepto de vida que tiene mi amigo Raúl es de hacer bien al prójimo. Es el concepto de vida. Uno puede decir, bueno, eso es uno de los atributos de Dios. Bueno, pues es el que le hace a él ser esa buena persona. Y es un concepto dice, bueno, es que Dios uno puede decir, bueno, Dios también tiene ese. Sí, pero cuando estamos hablando de Dios es lo que decía antes, ¿no? O sea, se nos ha apoderado, el concepto de Dios está siendo apoderado por un concepto mixto también entonces es el Dios detrás de las guerras. No nos olvidemos que las guerras y las guerras modernas, a día de hoy, pero cuando digo modernas, las que se están peleando ahora, hoy, es entre un grupo que tiene un concepto de Dios basado en la Biblia, o por lo menos en el Antiguo Testamento, y un grupo que tiene un concepto de Dios basado en el Corán. Que ninguno de los dos grupos son ateos. Y se están tirando piedras y balas los unos a los otros por décadas y décadas y décadas. O sea, eso de decir, no, si no crees en Dios no puedes ser una persona. A ver, vamos a analizarlo. Porque en el nombre de Dios Estados Unidos ha invadido países. En el nombre de Dios Estados Unidos ha bombardeado países. Pero en el nombre de Dios Hitler aniquiló, y digo en el nombre de Dios porque él estaba convencido de la interpretación antisemita de Martín Lutero. Porque hay que leer lo que Martín Lutero describía a los judíos, que era salvaje. Y que es que si vamos con el nombre de Dios, tenemos que hablar de las cruzadas. Si vamos en el nombre de Dios, aquellos que conocen el Dios, tenemos que hablar de la Inquisición española. Tenemos que hablar de las barbaries del Imperio Español en Centroamérica y Sudamérica. Que si vamos por el nombre de Dios, tenemos que ver lo que la Iglesia anglicana en el nombre de Dios hizo aquí en Australia y en Nueva Zelanda. Y son personas que creen en Dios. Entonces, cuando decimos, si no crees en Dios, no puedes, necesitas creer en Dios para ser buena persona, ¿realmente estamos analizando lo que estamos diciendo? ¿O tenemos que redefinir en qué Dios? ¿En qué Dios? Porque yo no puedo decir que hay un único Dios y la persona de una denominación cristiana decir amén a eso, y cuando hablamos nos damos cuenta que no hay uno, porque el de él yo no estoy de acuerdo. Y el que dice, no, no, solo hay uno, solo hay uno, solo hay uno. Sí, están diciendo, solo hay uno, el mío. Eso es lo que están diciendo. Solo hay uno, el mío. No funciona así. O sea, hay, hay una fuente que incluye la observación humana, la educación humana, el sistema cognitivo humano, las experiencias, el razonamiento, etcétera, etcétera, que puede alimentar a un ser humano y sin que ese ser humano llame a esas conclusiones a las que ha llegado, le otorgue una imagen y le ponga el letrero de este es Dios. Y sin embargo es una guía para alimentar al pobre o para dar fuentes en Sudán al que no tiene para beber. ¿Okay?